Vamos a cantar esta mañana Victoria en Cristo. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprame con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprame con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Cante con nosotros esta canción que todos conocemos bien, se llama Sublime Gracia, y piensen las palabras de la canción mientras cantamos, más en esos tiempos donde nosotros disfrutamos de la gracia y misericordia del Señor. Cantamos. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Quiero invitarles a todos a abrir sus Biblias esta mañana en Juan capítulo 6, un versículo solo para arrancar desde allí. Quiero hoy compartir con ustedes acerca de un refugio que no falla, descubriendo la importancia de refugios verdaderos. Y en la Biblia habla mucho de esto, tanto de la parte física como la parte espiritual. Y quizá la actitud que quiero que asumamos hoy, el pensamiento, la postura,
Es lo que Pedro una vez le dijo a Jesucristo en Juan 6:68, cuando Jesús enseñaba, hablando de la vida eterna y su doctrina. Le respondió Simón Pedro en el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida y hemos creído y conocemos que eres el Cristo. Esto fue una manifestación de Pedro en cuanto a lo que él creía del Señor. Él creía que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero la pregunta, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Habla de ir a un lugar donde sé que las cosas están seguras, donde están bien. Y de esto quiero que hablemos un poco. Pero cuando escuchamos la palabra refugio, nosotros en nuestra mente, ¿qué trae a su mente, a su corazón? Cuando dice necesitamos buscar refugio. Para un marinero, en medio de una tormenta, sería encontrar una bahía protegida del viento y las olas. Ese es el refugio que ocuparía en ese momento en su vida. Para un conejo, huyendo de un coyote, sería una guarida profunda, allí en la tierra, entre las piedras, ojalá, para protegerse de este depredador. Para un guerrero, quien perdió su espada, sería un refugio detrás de un escudo grande y fuerte, que esté en buenas condiciones, para defenderse de las lanzas y las flechas y otros soldados. Un niño que se siente inseguro sería encontrar a una madre atenta. Cuando estamos pequeños y como que nos descarriamos un poco y no vemos a mamá, no vemos a papá, nos sentimos inseguros, mi refugio sería encontrar a mamá. Ahí a la par de mamá estoy seguro. Para un gato que huye de un perro, un árbol bien alto, para subirse de esas quijadas de ese perro que viene detrás de él. Un policía que se encuentra en medio de una balacera, su refugio sería un buen chaleco antibalas o un muro de concreto. Refugio es algo que todos entendemos. Para una persona que está aprendiendo a nadar en aguas profundas, un chaleco salvavidas o un buen neumático para sostenerse y no hundirse. Es un refugio, un lugar de protección de peligro o angustia, es lo que literalmente significa refugio. Algo que me protege y que me quita el sentimiento de desprotección, de ser vulnerable a algo que me puede hacer daño. El creyente en la Biblia, nosotros encontramos que Dios provee muchos tipos de refugio. Y eso es lo que quiero que hablemos en esta mañana por unos minutos, tanto para protección física de las personas como la parte espiritual. Y hay cosas interesantes que vamos a ver en cuanto a esto. Busque ahora Josué capítulo 20. Josué capítulo 20, en los primeros 5 versículos. Encontramos en el Antiguo Testamento en cuanto a requisitos o permisos que la ley daba cuando una persona accidentalmente mataba a otra. Cuando había un accidente que cobraba la vida de alguien y la persona culpable del accidente, alguien que no es un asesino, que no tiene intenciones de matar, pero algo sucedió, algo en el trabajo, algo allá cortando un árbol y cae encima de otro, no sé. Dios estableció lugares, ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. Dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Homicidio no culposo se llamaría el término en nuestros días. Y interesantemente, cuando los nombres de las ciudades, porque están nombradas acá, más abajo en el pasaje, cada nombre tiene un significado que alude
al tema de refugio. Y vea qué interesante, las nombro para ustedes. Dice, Cedes en Galilea significa santuario, un santuario. Andamos ahorita necesitando regresar a la iglesia, porque sentimos que ese lugar donde nos reunimos es nuestro santuario, donde entramos a adorar a Dios. Es un lugar de refugio espiritual. Santuario significa sedes. Siquem en Efrén se llama el lugar de llevar cargas. Literalmente significa cuello. Aquí, como cuando usted se echa un saco al hombro o un palo al hombro, ese lugar donde lleva las cargas significa Siquem. Kiriat en Arba significa ciudad doble, pero también la raíz de la palabra es aligerar. Si usted está huyendo de un familiar que quiere tomar venganza de usted por haber causado la muerte de un pariente, yo creo que cuando encuentra usted un refugio, aligera su humor, aligera su vida, y esto es importante. Kiriat significa aligerar. Becer en el desierto literalmente significa un punto inaccesible, un punto donde es difícil de llegar, que cuesta mucho entrar. Ramot en Galat significa alturas, un lugar elevado, algo que es elevado, significa esto. Y Golán en Basán significa exilio o cautivo. Cada uno de los nombres, interesantemente, tiene que ver con alguna particularidad en cuanto a un refugio. Ahora, estas cosas y estos lugares, hermanos, se trataban de seguridad física de una persona que provoca muerte, pero también existe la necesidad del ser humano, de nosotros, tener un refugio del juicio causado por el pecado del hombre. Y este es el énfasis principal que quiero hacer hoy. Seguridad física, las ciudades que Dios preparó para aquel que causa una muerte, pero también seguridad espiritual. Y estos son ejemplos muy básicos. Si usted quiere hablar de refugios, podemos también hablar de Noé y el refugio en el arca, cuando entraron y Dios cerró las puertas de la inundación que iba a venir sobre la tierra. Refugios, David en la cueva escondiéndose de Saúl. Refugios, hay muchos tipos de refugios en la Biblia que podemos analizar físicamente. Pero hay refugios espirituales que hay un refugio espiritual que cada uno de nosotros necesita, y hay tres razones. Primero, por el pecado original del hombre. En Romanos 5:12, usted conoce bien este pasaje, pero Romanos 5:12, búsquelo allí en casa, y voy a darles chance de llegar, y hay algunos versículos que vamos a ver en el transcurso del estudio, pero dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muerte es segura, llegó a raíz del pecado. Y el hombre, nosotros, necesitamos una seguridad espiritual en contra de la muerte. Hablamos de dos tipos de muerte: muerte física, que es inevitable, y muerte espiritual. Esa sí es evitable. Podemos vivir con Cristo o podemos morir sin Cristo. Y la vida sin Cristo, la segunda muerte espiritual que la Biblia nos enseña, es la que podemos buscar un refugio seguro en Cristo. Su muerte física tendrá que pasar por ahí si Cristo no viene primero. Pero también la seguridad espiritual viene a raíz de pecados de omisión, desobediencias que nosotros cumplimos. En el libro de Santiago capítulo 1, versículo 22, Santiago 1:22, busquen allí y subrayen estos versículos. Usted conoce muchos de ellos, pero dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El no hacer lo que es correcto hacer, según la Biblia, es un pecado de omisión. Muchas personas llegan a Cristo, pero no están dispuestos a cumplir las cosas que Dios ha escrito en su palabra. Lo hacen parcialmente, eso es omisión. Tal vez cosas que usted desconoce, pero la responsabilidad también entra en esa categoría, pero su responsabilidad como cristiano es conocerlas. Es leer la Biblia y conocerlas. Dice, mas el que mira atentamente, versículo 25, en el mismo pasaje, en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Tenemos pecados de omisión. Hay un ejemplo interesante en Mateo 23:23 con los fariseos.
Esto es para puntualizar más este ejemplo, donde ellos hacían muchas cosas bien, pero se negaban a hacer otras, pecados de omisión. Mateo 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos daban su dinero, eso no les costaba, pero desobedecían la ley moral de Dios. Entonces, no funciona así. Eso es un pecado de omisión, es una ofensa contra Dios. Necesitamos seguridad espiritual y ya les voy a indicar por qué. Y también pecados conscientes. Otra vez, Hebreos 10:26. Cuando usted peca y sabe que está pecando, usted abiertamente es rebelde en contra de Dios, porque si pecaremos, Hebreos 10:26, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es importante, vea el versículo 36, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pecar voluntariamente, usted lo hace, sabe que está mal. ¿Qué más puede hacer Dios por usted excepto castigarle? Porque como creyentes, como hijos de Dios, estamos obligados, estamos bajo la orden de seguir lo que Dios ha dicho en su palabra. Y llegamos a hacerlo porque le amamos. Es nuestra obligación, pero entiendo que todo lo que Él me pide es bueno para mí. Ahora, brevemente aprenda esto. En algún momento, en algún lugar, te alcanza la necesidad de un refugio. En algún momento, sea un aguacero con rayería y usted ocupa refugiarse en algún lado, sea una muerte de un pariente o una situación difícil y usted necesita un refugio emocional, necesita un refugio espiritual, una palabra. Todos llegamos a necesitar refugio en algún momento. Nuestras casas son un refugio. Usted entra a su casa donde usted tiene sus cosas bien guardadas y cierra las puertas, cierra las ventanas y usted en su casa se siente seguro. Es un refugio. Todos necesitamos, sea tragedia, sea necesidad, sea la negligencia. La negligencia, usted ve personas que van por las carreteras a altas velocidades, de repente causan un accidente y ellos mismos son víctimas de su comportamiento, pero llegan aquellos a socorrerle, a refugiarle, a tratar de asistirle y llevarle al hospital para que esa persona pueda mejorarse a pesar del error que cometió. En cuanto a su vida espiritual, ese momento se trata principalmente de la muerte y el juicio que Dios va a traer sobre el pecado. Yo quiero que usted enfoque este tipo de refugio porque mi pregunta es esta: ¿puede Dios refugiar a usted de la muerte? Sí, sí puede. ¿Quieren todos que Dios les refugie de la muerte? Sí. Hoy en estos días, con todo lo que está pasando en medio de esta gran crisis mundial, tanto causada como por el virus y las acciones de los políticos, encontramos hombres que en su vida han hablado acerca de orar, rogando a otros que oren. Es que están diciendo, necesitamos que Dios acuda a nosotros, que Dios de alguna forma nos refugie de esto. Necesitamos que nos ayude con las finanzas, con nuestras vidas, con nuestra salud, que dé entendimiento a los científicos. Cuando todo el refugio estaba en la ciencia, ahora están diciendo necesitamos que Dios dé entendimiento a los científicos. Refugio. Necesitamos todos en algún momento refugio, pero en cuanto a su muerte como persona, su muerte tanto física y su vida, alma, su espíritu, cuando va a ir al cielo o no, usted necesita un refugio. Esa consideración usted tiene que tomarla y tiene que tomarla según lo que Dios ha dicho en cuanto a quién es Él. Ahora, nunca, tres cositas en cuanto a esto y quiero amarrar este pensamiento. El refugio tiene ciertas cosas que tiene que cumplir. Primero, nunca debe ser un refugio falso. Hay refugios falsos, como cuando usted era pequeño y algo sucedía, una bulla, algún escándalo fuera de la casa y usted se cubría su cabeza con la sábana. ¿Qué puede hacer una sábana en contra de un ladrón
o un animal violento, nada. Pero usted se sentía seguro porque no podía ver lo que estaba allá afuera. Hay muchas seguridades, muchos refugios sábana allá afuera en los corazones de las personas. Israel tenía ese problema con Dios, y lo que quiero es que note principalmente la actitud de ellos, no específicamente el tipo de refugio que está mencionando, pero la actitud de ellos en cuanto a lo que ellos pensaban que iba a ser su salvación, su refugio. En Isaías capítulo 28, versículo 15, y aquí viene hablando, el texto en su contexto viene hablando de el turbión de azote, viene hablando de lo que Dios va a hacer contra un pueblo rebelde contra él, y especialmente hacia los tiempos del fin. Pero vea la actitud de ellos. Por cuanto habéis dicho, Dios diciendo a Israel, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. ¿Qué forma de pensar? Cuando pase el turbión de azote, no llegará a nosotros. Según ellos, se iban a refugiar en la muerte y en el Seol. Qué pensamiento más extraño. Cuando pase este castigo sobre nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Esto es increíble pensar en una mente cuerda que puedo refugiarme en estas cosas de Dios. En el siguiente versículo, por tanto Jehová el Señor dice así. Entonces, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Todo su refugio llegaba a ser nada con esta piedra angular, Jesucristo, la fe en Cristo, que iba a estar al frente de ellos cuando decían, no, ya hicimos un pacto con la muerte y el Seol, ya tenemos nuestro refugio establecido. Dios dice, eso no funciona y no va a funcionar. Ellos pusieron su refugio, y para dar un poco más de contexto a lo que estoy diciendo, en cosas mundanas y otros dioses, en sus propias fuerzas, en su ciencia, en su conocimiento. Ellos, Dios dijo en muchas veces, no se metan con esos paganos, se metían con esas personas, se metían en sus religiones, se metían con sus dioses, hacían lugares altos en Israel, adoraban a otros dioses, sacrificaban sus niños y hacían cada tontera, y Dios dice, eso no procede conmigo. Y es interesante, hay muchas personas que ponen su refugio en sus riquezas, hoy, en estos tiempos, en su gobierno, esperando que el gobierno les solucione las cosas, y se ve ahora más que nunca. Ponen su confianza en su conocimiento propio. Yo tengo una mejor respuesta, yo voy a hacer cosas diferentes para salir adelante, y ponen sus refugio en la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Quieren salir de las cosas a su manera, y su refugio está puesta en estas cosas que son falsas. Es un refugio falso, como subirse a una mata de banano huyendo de un oso. Eso es un refugio muy, muy malo, y es muy necesario que usted entienda que en nuestra vida nosotros a veces ponemos nuestra seguridad en refugios que no pueden refugiarnos, no pueden cubrirnos. Muchos, escuche, prefieren apostar su refugio basándose en nada. Y hermanos y amigos, cuando yo digo riquezas, gobierno, conocimiento y ciencia, yo estoy diciendo nada. Los gobiernos son pasajeros y cambiantes. La ciencia cada vez se da cuenta de lo que sostenían como un hecho, un principio hace 50 años, hoy es otra cosa. Dinero va y viene. Gobiernos van y vienen. Cambian. Tenemos elecciones cada 4 años aquí en Costa Rica. Y cuando cambia el gobierno, cambian las ideas. Entonces, usted que apuesta sobre esto es nada. Entonces, usted no está seguro. Es apostar en su refugio basándose en nada, y usted no la puede asegurar. Por eso las campañas de esto, las campañas del otro, hablando tanto de política como todo lo demás, las campañas que dicen que tenemos la respuesta a esto, tenemos la respuesta a otro,
sea usted siempre un poco cínico y desconfiado de esas cosas, porque el hombre no tiene las soluciones al 100% de los problemas del mismo hombre. El hombre es causante de sus problemas. De ahí viene, desde la caída de Edén hasta hoy, el hombre es causante de sus propios problemas. Entonces, cuando dice, aquí tengo la solución, quizá pueda enderezar un poco lo que hizo, pero no remediarlo. Solo Dios puede remediarlo. Y estando nosotros, hermanos, en tiempos difíciles, usted necesita entender que hay mucho refugio falso y usted nunca debe poner su fe en refugios falsos. Dios lo ve con desagrado, como ya acabamos de leer. Vea el versículo 28, Isaías 28, 18, para continuar. Será anulado vuestro pacto con la muerte. O sea, lo que yo hago se sobreimpone a ese pacto que usted hizo, Israel, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión de azotes, seréis de él pisoteados. Está diciendo, ese turbión de azote, ese tiempo está hablando aquí particularmente, hermanos, del tiempo de la tribulación, cuando Dios juzga a Israel por su incredulidad. Pero vea otra vez la actitud de ellos. Ponemos nuestra fe en este refugio y Dios dice, mi turbión va a arrasar hasta con esos refugios que usted está pretendiendo. No va a quedar nada en pie. No debe ser un refugio falso. Debe ser un refugio seguro. Seguro. Tantos versículos en la Biblia, y busque en Salmos capítulo 104, que nos hablan de quién es Dios y qué tan grande es Dios, qué tan bueno es Dios, qué tan fuerte es Dios. Salmos 104, versículos 27, y el versículo está en medio de varios versículos que está hablando acerca de las aves que anidan, las cabras monteses, estoy por ahí en el versículo 18, de las peñas, las madrigueras de los conejos, la luna para los tiempos, las bestias en la selva, los leoncillos tras la presa, y buscar a Dios su comida. Dice el versículo 21, sale el sol, lo recogen, se echan en sus cuevas, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán inmensurable, dice el versículo 24, son tus obras, oh Jehová. Y en el versículo 27 dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. ¿Sabe por qué los animales sobreviven siempre? El instinto y la evolución. No, esperan en Jehová. Es lo que el salmista está diciendo. ¿Saben quién es su creador? Y el instinto que tienen y eso que ellos hacen y cumplen es lo que Dios los diseñó para hacer. Y esperan en Jehová, en Dios. Sí, entendemos que los animales no tienen un alma eterna como tiene el hombre. Y su conciencia está, su mente, ese instinto que Dios puso está ligada a lo que Dios quiere que hagan. Pero esperan en Jehová. Aún en esa sencillez. Y me pregunto, ¿somos más inteligentes que los animales? En el razonamiento sí. Entonces, ¿por qué no ponemos nuestra confianza donde los animales ya saben dónde ponerla? Son cosas importantes a considerar. Versículo 32, él mira la tierra, ella tiembla. ¿Quién? Dios mira la tierra y tiembla. Toca los montes y humean. ¡Qué poder! Es un refugio seguro. También la santidad del refugio que me señala el peligro y la maldad. Usted está refugiado, imagínese por un momento que usted está siendo perseguido por un perro bien grande y bravo. Y usted encuentra un balcón de una casa. Y usted se trepa en el balcón y el perro no puede subir. Y usted ve allá ese perro ladrando y enseñando sus dientes, y usted está en el balcón mirando hacia abajo. Mirando todo lo que pudo haber sucedido si ese perro te hubiera agarrado, si te hubiera mordido. ¿Usted está seguro? La perspectiva de un lugar de refugio seguro necesita enseñarle a usted claramente lo que es peligro, o sea, definirlo. No podemos estar en un lugar de refugio, por ejemplo, se sube usted a ese balcón y se encuentra que está llena de cascabeles. Un problema es más grande que el otro. Es muy importante que en su lugar de refugio haya una marca clara entre lo que es
santo y puro para Dios, hablando espiritualmente, y lo que es malo, lo que me destruye, lo que me puede atacar y desarmar. El refugio es para evitar esto. En Salmo 119, en los primeros versículos, unas páginas más adelante de donde estábamos, Salmo 119, habla mucho acerca de la palabra en cuanto a la Biblia, las Escrituras y lo demás, pero inicia, los primeros 6 versículos dicen así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. La actitud de este corazón es uno que se para en ese lugar de seguridad y mira desde su refugio a lo que le puede hacer daño. Un refugio tiene que marcar esta línea entre lo que es bueno y justo para mí y lo que me destruye. Si no lo puede hacer, entonces es un refugio falso. También en el Salmo 91, un versículo que usted lee mucho, y me imagino que hoy en día, como mucha gente le gusta usar la Biblia como tarjeta pechi para animarse y no como principio bíblico para vivir sus vidas, el refugio debe ser inaccesible al enemigo. Si el enemigo tiene acceso a su refugio y a la parte interna de su refugio, no es un refugio. Salmo 91, los primeros versículos dicen así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es una declaración. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas se cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este refugio, el de Dios, estando cerca de Dios, es inaccesible al enemigo. Necesitamos ser personas que buscamos ese tipo de refugio, especialmente como cristianos. No andar deambulando buscando aquello que no es seguro, aquello que es falso. Cualquier persona sobreentiende que el refugio es para que no me alcance la maldad. Por instinto lo sabemos, por instinto nos cubrimos, por instinto corremos cuando sucede algo que es peligroso para mi persona. Siendo esto así, que hasta por instinto actuamos, cuando hay maldad, cuando hay peligro, ¿por qué tantos creyentes insisten entonces en poner su refugio en cosas terrenales donde reina la misma maldad de la que huyen? ¿Entienden el problema? Queremos tener un refugio seguro, pero corremos hacia aquellas cosas que están en el mismo mundo donde reina la misma maldad. Es literalmente decir, nunca quiero ser atacado por un tiburón, pero te tiras al agua con tiburones. Nunca quiero que me muerda un perro y te metes en una jaula llena de perros rabiosos. Yo las culebras les tengo pánico y nunca quiero experimentar estar con culebras, pero caminas por la pradera llena de culebras. Eso es lo que muchos cristianos hacen figurativamente con su vida espiritual cuando se trata de Dios. Dios, quiero que tú me asegures, quiero que me guardes. Pero usted camina por el mundo tan abiertamente y tan sin cuidado, donde está toda la maldad que te destruye. Eso no tiene sentido. Usted habla como el mundo, piensa como el mundo, y en el mundo busca los consejos y la seguridad y busca formas de sobrevivir en el mundo, con cosas del mundo. No funciona así. Estamos hablando de un refugio verdadero esta mañana, y usted necesita entender que Dios es el único lugar donde yo puedo llegar y refugiarme realmente, tanto de la maldad que el hombre tiene acechando a mí, el mundo me acecha a mí, y mi seguridad de la eternidad. Y es inaccesible al enemigo, no es falso, es seguro y es
conveniente. La última cosa en cuanto a esto es que un refugio debe ser conveniente. Hay una historia en Primera de Reyes 18 y solo voy a mencionarla para que usted vaya después y la vea. Primera de Reyes 18, y también puede descargar el bosquejo allí de Facebook y de YouTube. Desde el versículo 20 en adelante está la historia cuando Elías fue al monte Carmelo y enfrentó a los 400 profetas de Baal. Es una historia que tiene muchas enseñanzas prácticas, pero hay algo muy particular. Ellos hicieron la famosa competencia de hacer un altar, poner un buey sobre el altar y orarle a su Dios. En este caso los 400 profetas de Baal tenían que orar a Baal para que bajara fuego y consumiera el altar. Una tarea un poco extraña e inconcebible. Dice que pasaron horas gritándole a su Dios, sajeteándose y haciendo danzas, y tanto así pasó el tiempo que Elías se burlaba. Él decía: grite más fuerte, tal vez él está dormido. Tal vez está de vacaciones su Dios. Y gritaban más fuerte. Al fin dijeron: ya no más, mucha bulla, mucho espectáculo. Y Elías alisó el altar como Dios pidió que fuese el altar, con las piedras de cierta forma. Puso allí el buey, lo destazó y oró. Y él dijo: Dios, perdónanos. Perdona nuestros pecados, míranos, Señor, manifiéstate, Señor, envía fuego y consume. Y dice que bajó una lengua de fuego y consumió el altar, y ese altar lo habían hasta llenado con agua. Trajeron agua y mojaron todo, y que lamía el agua. ¿Cuál Dios fue accesible? Baal no existe. Baal es un Dios con D minúscula en el Antiguo Testamento, un Dios pagano satánico. Dios Jehová Dios, estaba listo en el momento que Elías oró y dijo amén. ¡Fum! Él contestó la oración y manifestó su poder, y usted conoce el resto de la historia. Un refugio, Dios, debe ser conveniente, no un Dios inconveniente. Un refugio difícil de encontrar o difícil de llegarle no es un refugio. Debe estar siempre cercano, y en Hebreos 4:16 nos dice acerca de el oportuno socorro, nos habla acerca de esto. Si es un refugio conveniente, debe ser cercano a mí. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me queda cerca, tan cerca que solo debo invocar el nombre de Dios y orar y decir Señor, y Él ya está ahí. Es más, nunca se fue. Es lo que podemos encontrar en la Biblia. Desde el monte más alto hasta el mar más profundo encontramos historias en la Biblia donde oraron a Dios y Él estaba allí. Estaba con ellos. Oportuno socorro. Debe ser confiable. En Isaías 45, estamos ya buscando los últimos versículos, pero en Isaías 45, hermanos, versículo 5, refugio confiable, que sea tan fuerte, tan poderoso, que yo no tengo que preocuparme de que puede haber una brecha que se abre y que entre el enemigo. Dios dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. Aquí no hay que entrar mucho en el significado de las palabras. Blanco y negro es lo que es. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. O sea, Dios es Dios a pesar de nosotros, no a raíz de nosotros. He dicho esto mucho últimamente. Él es Jehová y ninguno otro hay como yo. Él declarando esto, confiable. Él no es hombre para que mienta. ¿Cuántas veces? Y cuando Moisés fue a Faraón, dile, yo soy el que soy. Ni Faraón podía decir eso. Faraón murió, Dios sigue de pie. Yo soy, nadie como yo. Cuando usted necesita un refugio, debe ser confiable. Y Dios es el único que puede proveerte esto. Y debe ser accesible en todo tiempo. En Juan 6:37,
tiene que ser cerca de nosotros, debe ser confiable para nosotros y accesible a nosotros. Y no es porque usted lo llama, Dios, ¿dónde estás? No, Él te llama a ti. Mucha gente anda reclamándole a Dios que dónde está, pero más bien es Dios que llama al hombre, no el hombre llamando a Dios. Dios no es el que tiene el problema de la sordera, es el hombre. En 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Venid todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Venid a mí todo el que tenga sed, y te daré el agua viva. Venid a mí todo el que tenga hambre, y le daré el pan de la vida. Dios es el que llama. El hombre no llama a Dios. El hombre busca un refugio, y Dios está diciendo, aquí está el refugio. Ven, refúgiate. Todo el que quiera, ven. Todo. ¿Qué significa eso? Todos. El que no tiene a Cristo necesita venir a Cristo para encontrar refugio, y el que tiene a Cristo necesita permanecer cerca de Cristo para estar en un refugio siempre. Siempre. En Romanos 8:39, y termino con este versículo. Romanos 8:39, mientras lo buscan allí, dice lo siguiente. Vea la actitud y la presencia mental que debe tener un cristiano que tiene su refugio puesto en Cristo. Otro versículo que usted ha escuchado mucho. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si su refugio no refleja estas cosas, esto que hemos visto ahora al final, un refugio conveniente, un refugio seguro, accesible, confiable, cercano. Si su refugio no refleja esas cosas, ¿qué espera usted para acercarse al Señor para tener ese refugio único? No es tiempo ahora para estar lejos de Dios. Y muchas personas andan buscando ese ser superior, ese favor con un ser superior. Nosotros lo conocemos como Jehová Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de los apóstoles, que envía a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados del hombre, y Él dice, aquí está el refugio que tú necesitas. Muchos andan buscando a alguien que tenga ese poder. El cristiano lo tiene. A través de la palabra hemos conocido a Cristo. Hemos conocido la verdad del Evangelio y la realidad del pecado y la necesidad de ser perdonado del pecado para no ser juzgado por mi pecado. Fue juzgado Cristo por mí. Él llevó la carga de cada uno de nosotros, dice la Biblia. Él fue molido por nuestros pecados. Cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice Isaías. Ese es el refugio que el hombre busca. Nosotros tenemos que ponerle nombre, porque lo buscan en tantas cosas, como ya mencioné, que no funciona. Lo grandioso de esto, una vez que usted entra a la familia de Dios, cubre tanto lo espiritual, que es más importante, 99.9%, pero también cubre lo físico. La Biblia dice que los hijos de Dios, Dios vela por su vestimenta, vela por su comida, vela por su refugio. Y cierto que tenemos que atravesar valles de muerte, dice el Salmo 23, pero Él está con nosotros. Entonces no tengo que estar solo a través de las dificultades. Entonces usted que tiene a Cristo necesita acercarse a Cristo y dejar de confiar en cosas que no son seguras. Refugios falsos, como hacían los mismos judíos. Usted deje de hacer eso, no funciona. Acérquese al Señor. Cuando todo el mundo anda gritando que el cielo se está cayendo, yo estoy refugiado en el Señor. Él sostiene el cielo en su mano. Mientras todos dicen, como decía, alguien pasó una foto por ahí en el chat, mientras todos dicen vamos a salir de esto, el cristiano dice Dios me sostiene en medio de esto. Porque estoy en un lugar elevado, seguro, mirando el peligro, mirando la maldad, pero estoy seguro. Y Dios me está indicando que estoy seguro. Pero si usted no tiene a Cristo, ¿en dónde está su refugio?
¿Qué es la pretensión suya hacia el final de su vida o ahora mismo? Porque usted no sabe cuándo va a morir. Nadie sabe cuándo le va a tocar ese día, pero va a necesitar refugio. Y si usted no tiene a Cristo, usted no tiene refugio. Usted está expuesto al infierno, está colgando sobre el infierno, esperando nada más morir para pagar por sus pecados en el infierno. Eso no puede ser así. Usted no puede conscientemente estar diciendo, yo estoy bien así. Usted no puede pensar que va a ir a pasar la eternidad en el infierno para pagar sus pecados, habiendo tenido ya el perdón de pecados y el precio fue pago por Cristo. ¿En qué mente razonable cabe pensar que voy a ir a sufrir cuando ya el sufrimiento fue llevado por mí? Eso es tener un refugio falso. Le invito hoy, allí donde está escuchando, quizá usted va oyendo por el podcast, tal vez está viendo un video en Facebook, en YouTube, yo no sé. Pero si usted no tiene a Cristo en esta mañana, usted necesita inclinar su cabeza un momento y orarle a Dios. Usted necesita clamar este oportuno socorro, como dice Hebreos, y decir, Señor, en este momento yo reconozco que soy un pecador y que necesito ir al infierno. Escuche sus palabras, a pagar por mis pecados que te ofenden. Pero en este momento reconozco y acepto que Cristo pagó ese precio por mí. Y pido que me perdone mis pecados y acepto ese regalo de salvación para tener mi refugio, mi alma refugiada en ti. Entra en mi vida, entra en mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Oraste al Señor, le pediste perdón de sus pecados, reconociste tu limitación para refugiarte en tus propias cosas, aceptaste a Cristo. Si lo hiciste hoy, te felicito. Y le doy gracias a Dios que Él siempre cumple. Y no importa lo que esté sucediendo aquí, en este mundo ahorita, hermanos, amigos, no importa. Si usted está refugiado en el Señor, usted tiene todo lo que necesita. No hay más. No hay más. Pablo lo reconoció, Pedro lo reconoció, usted y yo lo podemos reconocer. Señor, fuera de ti no hay más, no hay otro. Y voy a seguirte, voy a acercarme, voy a aceptarte si no tienes a Cristo. Hermanos, pido a Dios que pronto nos podamos ver. Hace mucha falta reunirnos de verdad y seguimos orando, confiando en nuestro Dios, no en el gobierno, en Dios, no en los científicos, en Dios. Para que pronto podamos restablecer la congregación, seguir adelante, trabajando, animándonos en el Señor. Y el otro domingo, si Dios nos da la vida, quiero hablar un poco acerca de este tema del sacerdocio de cada uno. Porque si algún momento en la vida del creyente de nuestra generación ha sido necesario que el creyente haga su trabajo, es ahora. Es ahora. Gracias a Dios por los pastores que están enseñando y muchos hermanos que están transmitiendo la palabra, pero todo creyente tiene la responsabilidad del sacerdocio. Seamos fieles al Señor, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos el miércoles, hay la transmisión normal y el próximo domingo, si Dios lo permite, nos veremos por este medio. Que Dios les bendiga a todos.